Investigues. ¿Por qué renunció la doña? Vamos a pausa, señores. Exacto. Vamos a pausa. El coordinador que tiene que decir. El colega, amigo, entrañable, Carlos Batista Matos, divulgó ayer en Instagram que Inés Saispún, directora del Diario Libre, había renunciado con efectividad al 30 de enero. Y lo dejó ahí. Si es así, es lamentable. Es una directora de mucha experiencia. Periódico fundado por Aníbal de Castro, luego director Adriano Miguel Tejada y Escoboza, fallecido lamentablemente. Y ahora Inés Saispún, directora. 3 muy buenos directores. Y bueno, no se explicaron las razones, pero perderíamos una excelente directora. Además muy buena columnista, excelente. Bueno, su columna sigue saliendo, ¿no? Y bueno, a ver quién le sustituiría. Aníbal de Castro, presidente del Consejo del Periódico, fundador del medio, como dije, y uno supone que en lo que colocarían otro director estaría asesorando, orientando el medio, aunque hay otros ejecutivos, hay un subdirector que podría encargarse temporalmente. Pero esas son cosas que tiene que decirle al diario, ¿no? Bueno, yo soy un simple lector. Y de otro lado, Julián, el más viejo aquí, que más sabe y es abogado, tiene, digo, estoy de acuerdo con que los presidentes tomen vacaciones y todas esas cosas. Pero un presidente se puede ausentar, salir del país sin decir dónde está. No. ¿Verdad que Claro no? que no. Claro que no. Un presidente no puede salir del país 48 horas sin la aprobación del Congreso Nacional. No, son 15 días. 48 Congreso. horas. Bueno, eso lo podemos discutir. Ahí yo te discuto un chin. Vamos a ver. 15 días. 48 horas no puede salir del país sin que el Congreso No, lo apruebe. puede salir más de 48 horas sin permiso del Congreso. Los viajes cortos. Búsquelo, Julián. Vamos a buscarlo. Autorizar la salida del presidente. Ahí está en la parte relativa al Congreso. Al Congreso. No son 15. Son 15. Son 15, Julián. Sí. Cuando llega a 15, pero puede salir 2 o 3 días sin permiso. Si no, el pobre Leonel hubiese vivido molestando al Congreso. Fíjate que no ha habido El pobre. en esto. Sí, algunos dicen que Leonel salía. No, Julián, no 48. Pero él tiene el liderazgo. Ahí estás equivocado. Si me equivoco, pido perdón. No, perdón, pero estás equivocado. Pero, reitero, lo pregunto como cuando uno pregunta sabiendo, le dan preguntas retóricas, ¿verdad? Sí, retórica. Pero los presidentes tienen derecho a vacaciones. Es más, debe imponérsele que tomen vacaciones para evitar un recalentamiento, como los carros, porque necesitamos a un presidente, la figura del presidente, que ese ser humano que es la figura principal del país, esté en todas las condiciones de salud, y para eso hay que descansar. Claro. Incluso cuando hablan de que el presidente escribe a las 2 de la mañana y a la 1, eso no es bueno. En el sentido de que está vigilante, que bueno que fiscaliza, vigila directamente por WhatsApp y eso. Pero tiene que descansar. O sea, es muy difícil mantener salud plena sin descansar, sin el pleno descanso. Claro. Ya le decía el doctor Richard Marín a Pablo, que Pablo no duerme mucho, pero eso sí, si descansas, si tu cuerpo descansa con 3, 4, 5 horas, los cuerpos son diferentes. Hay gente que necesita 8. Si no duerme 8, no descansa, y pasa el día mal. Los cuerpos son diferentes, pero tienen que descansar. 8 horas no duermo. Yo nunca dormí en mi vida 8 horas. Entonces, bueno, hay un joven por ahí que duerme hasta 14 a veces. En mi vida. Eso es vida, eso no tiene Saludos. nada de No, malo. pero yo envidio al que puede dormir 8. Saludos a la Paola Menor.
Un amigo de nosotros que a veces tira 14. Me dijo en estos días. Cada organismo Entonces, es diferente. cada organismo es diferente, pero Sí. los presidentes tienen que descansar. Ahora, cuando un presidente se ausenta, el Palacio Nacional, el que sea, el Palacio de donde sea, no estamos en Cuba, ya no decía dónde estaba, y tiene que informar, ¿verdad?, dónde está. Sí, tienes razón, son 15 días. Son 15. Artículo 131 de la Constitución. Ujú. Si no, el pobre Leonel No. hubiera cansado al nosotros- Congreso. son los pues, son los cada alcaldes. 3 semanas. Claro, pues, claro. En lo que estoy hablando es de los alcaldes. Pero al presidente, como tú dices. Siempre tú tienes Sí, algo son en 15 contra días. de Leonel. No, porque además sería muy tedioso Artículo y 131 de la Constitución. le fastidiarían algunos congresos a los presidentes por algún tipo de salida y sería un desastre. Yo creo que ahí el legislador lo pensó bien, fue una buena ponderación. Pero lo relativo a comunicarlo, porque Homero Figueroa, que es el vocero, el portavoz presidencial, dijo que el presidente está de vacaciones, le informó formalmente que el presidente se está tomando unos días de vacaciones con sus familiares. Y que bueno, eso sí. Qué bien. Pero falta la información, porque hay que decir dónde está el presidente. Además, eso no. Sí. Está en Estados Unidos, pero hay que decirlo formalmente. Y hoy asumo que la vicepresidenta Una nota escrita. que participó en alguna de las sesiones del Consejo de la Magistratura, la encabezó. Eso también es constitucional. Eso no es un capricho de un presidente. Vamos a dejarle el aviso. La Constitución establece, el Consejo de la Magistratura lo preside el presidente de la República, su defecto, la vicepresidenta de la República. Entonces, en la agenda de gobierno figura a las 11 de la mañana una nota que mandó Palacio diciendo que hoy se toma juramento a los miembros del Consejo de la Magistratura, los 5 miembros del Consejo de la Magistratura, y dice: el Consejo Nacional de la Magistratura tomará juramento a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, Salón Las Cariátides, Palacio Nacional. Eso es a las 11. Ha bajado la temperatura de discusiones sobre los integrantes y la colocación de sellos algunos. Ayer Milton Ray Guevara fue despedido formalmente, con muchas emociones Sí. en el Tribunal Constitucional. Ha sido el primer presidente, los 12 años del Tribunal Constitucional lo ha presidido hasta hoy. Una experiencia interesante, un muy buen presidente del Tribunal Constitucional. Es una pena que después de 12 años no tenga un lugar digno. Siempre digo que lo tiraron entre arroz y habichuelas, porque el director de Inespre tuvo que hacerle un espacio. Después Inespre salió, pero era ahí en Inespre. Y eso degrada, eso me pareció a mí siempre de propósito. Como Balaguer tenía los tribunales en muy malas condiciones, los edificios, para luego llamarle mercado. Un mercado. No había solemnidad. Y claro, en ese nivel de deterioro y sin solemnidad, lo que pues es un mercado y se daña la solemnidad de la justicia. Era algo de propósito, era algo dirigido. En este caso, el Constitucional no era muy bien visto. A Danilo fue que le tocó a Danilo Medina ese proceso cuando se instala el Constitucional y no hubo manera. Se hicieron promesas y bueno, yo no quiero eso, y además sospecho que la resolución 168 fue para echarme una vaina. Entonces no, déjalo ahí entre arroz y habichuela y prométele. Y al día de hoy no ha podido salir. Pero hay un edificio que se está haciendo. Sí, tiene mucho haciendo. Tiene muchos años, sí. Tiene muchos años. Prometido y después se está haciendo. Entonces termina el Milton Ray Guevara, magistrado Ray Guevara, y no tenemos edificio. Algún día tendrá ese tribunal ya forzosamente aceptado, regañadiente, aceptado, porque sus decisiones son vinculantes para todos los poderes. Ese decreto no va, ese decreto es contrario a la Constitución. Imagínense hacia atrás,
al líder de Julián de que le revoquen un decreto. ¿Qué poder sobre la tierra? A Balaguer, a Trujillo, loco. Sigue. Por eso nosotros siempre hemos defendido la Constitución del 10, que algunos amigos... ¿De qué año la Constitución? 2010. ¿De qué gobierno? El gobierno de Leonel Fernández. Algunos amigos, Gracias. contrarios a algunos artículos de la Constitución, salieron a desacreditarla diciendo que la Constitución más conservadora y atrasada, no tenía nombre al mundo. Aunque tenía derechos de tercera, cuarta generación. Perdón. Sigue hablando. ¿Qué? Bueno, No, lo cierto es que esto la Constitución del 2010 tuvo un antes y un después para la institucionalidad democrática. Ya luego las críticas han sido a la aplicación de esa Constitución, al punto de que hoy hay parte de esa Constitución, artículos que los gobiernos posteriores han sido, y el mismo Fernández, han sido incapaces de aplicar, porque se hace el reconocimiento a la Constitución, pero ahí mismo se le hace la crítica a la aplicación, que es el gran mérito de los gobiernos del PLD y la gran crítica, crear la normativa jurídica en muchas cosas, sobre todo en la corrupción, y no aplicarla en los hechos, en la lucha contra la corrupción. Mira, vamos a los comerciales para que tome tu turno formal. Pero yo le decía a Pablo, además de eso que tú señalas, que es correcto, pero después de la aprobación hubo sectores no de centro y de sociedad civil, de centro hacia la izquierda y de sociedad civil, que por el artículo 137, la vida desde la concepción. Bueno, con la concepción conservadora. Entonces, de Fernández y del equipo. Por ese artículo, una gente descalificaba la Constitución y otros elementos, incluso decían, no, eso es para él volver, y la descalificaban por eso. Pero al margen de eso, un artículo que uno rechaza, y hay cosas que a mí no me gustan, pero un paso enorme en la vida institucional del país. La Constitución es muy buena y reconocida en Iberoamérica como muy, muy buena. Vamos a comercial y vamos con los turnos. Día a día, un resumen con toda la información nacional.